cielos, gracias te damos, Señor, por regalarnos un día más de vida y por todas tus bendiciones que nos das. Padre Celestial, esta mañana te pido que mandes a tu Espíritu Santo, Señor, que nos unja con tu presencia, Señor, para que seas tú que hable por medio de nosotros en este estudio que vamos a tener de tu palabra, Padre. Bendícenos, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y ayúdanos, oh Señor, a ser mejores personas cada día. Todo esto te lo pido no porque seamos dignos de merecerlo, sino te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos hablando de la clave de la unidad. El primer punto que me gustaría tratar es que la clave para que seamos unidos es Cristo Jesús. Amén. Para que nosotros podamos estar en constante comunión como hermanos y como familias, la clave principal debe de ser Jesús. Estar unidos diariamente con Cristo. Hermana Egma, ¿me podría leer el versículo de memoria de esta semana? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está en la lección 4. Sí. No. Hermano, ¿no está en la clase? De la unidad de la Que lo veo iglesia, por teléfono. la iglesia Dice, primitiva. Dice, Me pidió que lo dándonos, grabara. Pero póngala así para que porque no va a estar en la clase entonces. dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como están en la tierra. Efesios 1, del 9 al 10. Yo me salté. ¿Verdad? Dice, ve, dos dimensiones, la unidad de la iglesia donde judíos y gentiles se reúnen en un solo cuerpo, Cristo, y la unidad en el universo en el que todas las cosas en el cielo y en la tierra encuentran su unidad suprema en Cristo. Si nosotros podemos saber por qué está hablando de la unidad en Cristo, y si nos podemos dar cuenta que antes existía un muro entre los judíos y los gentiles, podemos hablar de un muro que era un muro espiritual, pero también estaba un muro que era un muro físico. Digamos que los judíos en el templo de Jerusalén tenían separado el templo, incluso hasta Pablo llegó a meterse en problemas cuando él dice que quiso entrar, lo quisieron meter preso. Entonces podemos darnos cuenta de la barrera que había. Era una barrera de que digamos que los judíos tomaron los privilegios que Dios les había dado de ser el pueblo escogido para que fueran luz del mundo y predicaran el evangelio a otras personas. Ellos lo tomaron equivocado. Podemos decir que se sintieron superiores a los demás. En vez de ir a darles amor a aquellas personas y predicar el evangelio, se sintieron superiores, que terminaron rechazando a Jesús cuando Él vino. Entonces podemos darnos cuenta de que hoy en día entre nosotros también podrían existir esas barreras. Les voy a hablar, digamos, por ejemplo en Honduras pueden existir otras barreras, ¿verdad? Pero les voy a hablar las barreras que existen hoy en día en nuestra iglesia. Yo sé que aquí no hay tantas personas, pero digamos, hay de Guatemala, hay de Honduras, hay de Salvador, hay de Cuba. Hermano, ¿usted de dónde es? Salvador. Del Salvador. Bueno, hermana Claudia es de Salvador. Entonces, podríamos decir que cómo pueden existir esas barreras entre nosotros. Podemos poner un ejemplo diferente, las comidas, las diferentes culturas que existen, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si hermana Emma hace una comida, ella tiene diferente sazón al que nosotros como hondureños tenemos. Entonces, podría haber una diferencia que tal vez yo venga a querer hacer de menos, hermana Emma, y un ejemplo, ¿verdad? Que yo la quiera venir a hacer de menos a ella con su comida, y no, y tiene que ser al revés. Yo tengo que aprender con amor a comer de su comida y a disfrutarla. Y así en mi iglesia allá en Luisiana, la comida casi que se comía era comida mexicana. Pero yo le doy gracias a Dios porque desde que yo vine a este país,
empecé a comer la comida mexicana y a mí me gustó, a mí me encanta la comida mexicana. Entonces, pero ahora voy a poner otro ejemplo como puede haber desunidad. Y se lo voy a poner como ejemplo, como testimonio que a mí me pasó esta semana. Con lo que está sucediendo en Honduras, las personas que son mexicanas, pero estamos hablando de personas que son impías, que no conocen de Dios. Y eso fue lo que Dios me reveló y me hizo comprender. Porque el primer día, cuando pasan las noticias en vivo, en los comentarios, los mexicanos estaban insultando a los hondureños, ¿verdad? Y plural hablaban, decían centroamericanos. Entonces, incluso hasta a mí yo sentí tanto dolor, tanta tristeza de ver que hasta mujeres, porque incluso hubieron varios comentarios que yo leí que mujeres decían, ojalá que los maten y que a los niños los hagan pedacito por pedacito. Miren, hermanos, no sé si a ustedes les pasaría, como dijo la hermana Claudia, ¿verdad? Que cualquiera que venga aquí, vamos a querer defender a aquella persona. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción? Enojo. No va a ser, o sea, va a ser enojo, nos vamos a molestar. Pues eso fue lo que yo sentí. Cuando yo vi esos comentarios, yo me molesté, yo me enojé y yo dije, ¿cómo esta gente puede estarle deseando esto a mi gente que es de Honduras? Porque como dijo hermana Claudia, yo voy a defender a mi raza porque son de allá. Es una reacción natural. Una reacción natural, pues. Pero hermanas, ese día yo me molesté. Pero hermanos, de ahí yo me puse a llorar. Miren, ese día yo lloré, yo sentí tanta tristeza, ver tanto odio. Pero hermanos, yo comprendí que la Biblia no los habla. La Biblia dice de que la maldad en el mundo aumentará. Entonces, esas pueden ser, yo sé que aquí no hay muchos mexicanos y hondureños, pero eso podría ser una arma de Satanás para que nosotros haya desunión, porque yo vi varios comentarios de personas de que van a la iglesia, incluso una le decía, no hablen mal de los mexicanos, o sea, y de la iglesia, hermanos. Entonces, yo comprendí, yo primero me molesté, pero yo aprendí y comprendí que yo tengo que compartir lo positivo. Y así como mis hermanos mexicanos, los que estaban insultando eran los impíos, vamos a decir que la gente que no conoce de Dios. Pero así también nosotros tenemos hermanos mexicanos en Cristo. ¿Y cuál debe de ser nuestra reacción? Amarlos no por esto que está sucediendo, nosotros tenemos que dividirlos o pelear o discutir. No, la reacción de nosotros debe de ser amarlos y poner nuestra mirada en Jesús. Y debemos de también tener bien en claro que esta puede ser una arma de Satanás. Esta puede ser un arma de Satanás para traer división en nuestra iglesia. Es un arma. Entonces, no solo como lo que está sucediendo de diferentes culturas que estamos hablando, sino que tenemos que tener mucho cuidado también en cuenta en nuestra familia. Porque vaya, digamos, hermano, ¿cuál fue la arma principal que Satanás utilizó en el cielo para atacar a Dios? Bueno, empezó a sembrar discordias entre hablarles a los otros, calumnias de Dios. Entonces podemos ver que Satanás ahí comenzó. Dice que Satanás, la arma que más utilizó para hablar en mal de Dios fue las calumnias y fue el chisme, hermano. Fue el chisme. Dice de que empezó a calumniar a Dios con la parte de los ángeles que él hizo que se fuera en contra de Dios. Entonces, hermanos, como familia, como hermanos, a veces ya estoy hablando como familia en Cristo, pero también les estoy hablando como nuestra familia, nuestros hermanos de sangre, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando, vaya, digamos, hay un problema? Yo tengo varios, somos 7 hermanos, 2 de ellos hay un problema, y una viene a contarme lo que aquella le dijo, digamos que la insultó. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hermana? Yo no tengo que venir a decirle, ay, sí, que aquella sí es mala, no echarle más leña al fuego, no. Más bien tengo que tratar, porque no sabemos si Cristo nos puso a nosotros con un poquito de conocimiento de la palabra de Dios para unir a nuestras hermanas. Amén, a eso. Para unir si aquí hay un problema, hermana Emma tiene un problema con hermana Claudia, y hermana Emma me viene a contar a mí, yo no tengo que venir y meter cizaña, no, más bien al revés. Tengo que aconsejar a hermana Emma a que existe el perdón. Porque, vaya, hermanos,
si nos ponemos a pensar, y todo esto va a ser peor, hermanos. La Biblia dice que se vendrá nación contra nación. Esto solamente son comentarios, hermanos, y cuando se venga, que se levante una nación, digamos, de que de entre, vamos a poner El Salvador, por ejemplo, que venga a querer matar a la gente en Honduras y allá está mi familia, ¿cuál tiene que ser mi reacción? Mi reacción tiene que ser orar por mis hermanos hondureños y también orar por mis hermanos salvadoreños, que conozcan el verdadero amor de Dios y que se arrepienten. Esa debería de ser nuestra responsabilidad. Si yo les digo esto porque está hablando de la unidad y yo les estoy contando la primera reacción que yo tuve, fue enojo. Luego me puse a llorar, pero luego me arrodillé a pedirle perdón a Dios por el sentimiento que yo había sentido y a pedirle que ayudara a esas personas de que conozcan de Dios y también el Espíritu de Dios empezó a operar en su... Así es, y empecé a pedirle a Dios también por mis hermanos hondureños, hermanos. Vienen sufriendo, ya no solo hondureños, dice que se unieron de Guatemala y de Salvador, allá vienen 3 países juntos. Entonces debemos llorar, debemos cuando habla de velar, yo creo que debemos de quedarlos hasta noche orando por esta persona, y yo creo que estamos dormidos, no lo estamos haciendo. O sea, cuando un país está en un sufrimiento, no importa si yo soy de Honduras y México está sufriendo, ¿qué tengo que ser yo? Yo tengo que ser México. O sea, ¿y cuál es nuestra prioridad? Nuestra ciudadanía es el cielo. Entonces la unidad debe ser Jesucristo. Ya yo ya no soy de Honduras. No tenemos que ser salvadoreños. No tenemos ninguna nacionalidad. Nuestra nacionalidad debe de ser Jesús. Esa debe de ser nuestra nacionalidad. Y la lección, ¿alguien quiere comentar? ¿Hermana Iris? Hermano, ¿usted? No, claro, yo estaba leyendo de la parte de la lección, que parte de eso estaba viendo que Pablo tenía problemas porque la iglesia esa Éfeso era una iglesia multicultural, pero él tenía problemas con los judíos, que los judíos se sabían la Biblia desde el principio hasta el fin, las escrituras, pero no tenían nada en su corazón. No tenían ese amor que estamos supuestos a tener, como usted dice. Oh, yo soy de Honduras, si alguien viene El Salvador a pelear con Honduras, yo no voy a ir a pelear a favor de Honduras porque es mi país. Yo voy a mediar, Señor, media entre nosotros somos hermanos. Ponerlos a pensar, porque hermanos, si nos ponemos a pensar, nuestra familia y nuestra nacionalidad es Jesús. Ese es el tema principal. Como cristianos nosotros no tenemos nacionalidad. No tenemos. O sea, nuestra ciudadanía dice que debe de estar en el cielo. Entonces vamos a pasar a la parte del domingo donde dice bendiciones en Cristo. Bueno, existen esas barreras entre nosotros y así igual existían entre los judíos y los gentiles, que Dios les había dado el privilegio de ser hijos de Dios para que predicaran el evangelio a los gentiles y a todo mundo, y ellos lo tomaron al revés. Pero, ¿qué fue la bendición que Dios nos dio a nosotros? Dice Efesios 1, del 3 al 4, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios nos eligió en él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en el amor, y nos predestinó para ser hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. Entonces, ¿cuáles fueron las bendiciones que Dios nos dio? Dice que espiritualmente nos bendijo espiritualmente desde el cielo, y nos escogió también desde el cielo. Ahora nosotros somos hijos de Dios porque Él nos hizo, nos adoptó. O sea, ahora cualquiera puede decir, no, que yo soy judío y que yo soy el pueblo que Dios escogió. No, ya nosotros somos parte de ese pueblo escogido. Ya nosotros somos Israel, ya nosotros somos hijos de Dios. Porque tenemos que tener bien en claro que si Dios viene por un pueblo, ¿y qué dice que tiene que ser ese pueblo? Un pueblo santo, sin mancha, lo dice la Biblia. O sea que no está hablando de nacionalidades, no está hablando de un pueblo. De un pueblo, pero de un pueblo donde van a haber salvadoreños, donde van a haber hondureños, donde van a haber mexicanos, donde van a haber de Europa, donde van a haber católicos, correcto, donde van a haber evangélicos, donde van a haber pentecostés. Porque, hermanos, esto es otra cosa que tenemos que tener gran cuidado, que Dios no solo está hablando. ¿A dónde van a estar todos esos?
En el cielo, cuando Cristo venga. En el cielo ya no va a haber nada de eso. En No, el cielo, claro, claro. O sea, no van a haber católicos, no van a haber evangélicos, no van a haber. No, O sea, Sí, eso es todos vamos a precisamente hacer lo que está mismo. diciendo, correcto. O sea, todos vamos a hacer lo mismo. somos todos hijos de Dios unidos en Cristo, y ya desde aquí deberíamos de comenzar que ya no deben de haber barreras entre nacionalidades, ni barreras No, va a ser entre multicultura. Ajá, ni barreras entre religiones. Debemos de ser uno mismo. Vaya, por ejemplo, yo sé que a veces tal vez nos ha molestado cuando alguien nos rechaza lo que dice la Biblia, pero Dios nos manda a predicar, y ¿qué es lo que debemos de hacer? No molestarlos, sino que orar por aquellas personas. A veces también uno siente tristeza, yo he sentido tristeza. Entonces, pero la lección no solo está hablando de la unidad como familia, como adventistas, no solo está hablando de la unidad como familia de sangre, sino también está hablando comunidad, de qué forma nosotros nos estamos relacionando con las personas que son católicas, con las personas que son pentecosteses. Debemos de buscar la manera de acercarnos a esas personas, de amarlos, de hacer el bien y luego poder compartir la palabra de Dios sin contiendas, no que con amor. Entonces, está hablando de una unidad universal. Entonces, no sé si usted quiere compartir otro poquito. No, yo estoy de acuerdo con todo eso, y eso es precisamente lo que estamos, como dice, entre nosotros no debe haber multicultura, lo que se llama Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Rusia, Japón. Somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Unidos en ¿quién? ¿Quién nos unió? En Cristo. ¿Quién vino a dar la vida por Él es nosotros? nuestro líder, fue el que murió por nosotros. Jesús. Somos salvos por gracias, Porque gracias al bendito amor que Dios tuvo primero con nosotros. Sí, al y ofrendar a su Hijo. Ofrendó a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. Amén. Dice, antes de la fundación del mundo, para que todos puedan ser salvos, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Juan 3:16. O sea, es lo que estamos hablando. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, ese será salvo, y ese pasa a ser parte del pueblo de Dios, sin distinciones, sin nombres, sin nada. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús en su corazón es un hijo de Dios. Y como hablamos que tiene que haber la diferencia de obedecer la palabra de Dios, ese debe de ser el resultado. Obediencia es la base fundamental una vez que conocemos del amor de Cristo. Y aunque a veces no es fácil, por supuesto. Dice segunda de Timoteo 2:6, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. O sea, Dios estaba la profecía de lo que iba a suceder, y dice que Jesús se entregó a su debido tiempo cuando debía de pasar, y se entregó por rescate. ¿A quién? A todos nosotros, a la humanidad, a toda la humanidad. Sí. O sea, no hay división de colores, no hay división de política, no hay división de religión, no hay división de nada. Él entregó su vida por toda la humanidad. Y todo aquel que acepte a Jesús y acepte ese don maravilloso que Jesús hizo en la cruz, será salvo. será salvo, amén. Será salvo. Vamos a pasar a la parte de lunes, donde dice se deriva el muro. Dice, Pablo invita a los efesios a recordar cómo era su vida antes de recibir la gracia de Dios en Cristo. Las diferencias étnicas, culturales y religiosas creaban animosidad y conflictos entre los grupos de personas. De eso estamos hablando. De lo mismo estamos hablando, de los conflictos que se crean por ser de diferente cultura. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está hablando la lección también? Que ya quién vino a derribar ese muro que había. Ahora podremos decir que era un muro espiritual, pero también era un muro físico. ¿Quién fue el que vino a derribar ese muro? Exactamente. Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que vino a derribar ese muro. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en este tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 12:13. O sea, nosotros estábamos alejados porque bueno,
tal vez no era porque nosotros queríamos, sino que tal vez porque hubieron al principio personas egoístas que no querían compartir el evangelio con nosotros. Ajá, pero ya cuando Jesús viene, Él viene a morir por todos nuestros pecados y viene a adoptarlos a nosotros y a darnos parte de ese maravilloso Sí, evangelio. usted está mencionando de que la responsabilidad no solamente es de los líderes, de los pastores, la responsabilidad es nuestra, todos los que estamos sentados acá. Si somos tímidos en pararnos a predicar allá, pero si a alguien vemos en la calle, dedicarle una sonrisa, oye, iniciar una conversación y tratar de introducirnos a Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Asistes a alguna iglesia? ¿No tienes una iglesia? Hacer una invitación. Una pequeña invitación, era lo que yo hablaba. Yo estaba escuchando porque me gusta escuchar la lección, no solo estudiarla yo misma, sino que la escucho con el pastor Bullón y con unas personas, hermanos mexicanos que lo hacen en foro, varios pastores, y me gusta mucho escucharlos a ellos. Y ellos estaban hablando de que sí, los líderes tienen más responsabilidad. Claro, como dice el hermano, todos tenemos, ¿verdad? Pero dice que Dios le va a pedir cuentas a los líderes. Digamos, estamos hablando, por ejemplo, si una persona no viene a la iglesia, un líder tiene que ir a visitarlo y a motivarlo a que venga. Pero todos tenemos la parte de ir a predicar el evangelio, no solo los líderes. O sea, y dice hasta Elena G. de White también lo dijo en sus escritos, de que todos, o sea, todos, Dios a todos nos dio un don. A todos nos dio un don. Y tal vez si una persona no tiene el don de predicar, tiene derecho a ir a traer una alma para Cristo. Y como estaba hablando el hermano, no necesariamente si tiene el don de predicar, una persona puede ir y orar por aquella persona. Si está enferma, aquella persona puede ir y orar. O otra persona, por ejemplo, mi don no es cantar, pero una persona que canta, Dios también dice que una alabanza es una oración a Dios. Amén. Entonces también puede ir y cantar una alabanza a aquella persona. Y como dice el hermano, si no tiene ninguno de esos dones, ni de oración, ni de predicar, ni de cantar, puede hacer la invitación. Sí, a veces una sonrisa, con una sonrisa que uno ve de oye, me caíste bien, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Una sonrisa abre las puertas de gente a veces que es tímida. Podríamos hablar, hermano, que Dios también nos dio el don de la amistad. Si saben, aquí nosotros en este mundo tenemos amigas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar ese don que Dios nos dio de amistad para predicarle a otras personas? Invitándolos a venir a Cristo, invitándolos a venir a la iglesia, o leer un versículo, o darle palabras de ánimos. El don, ese podría ser también un don que Dios nos dé. Aprovechar cualquier oportunidad. Yo tengo muchos amigos cubanos. Cuando yo vivía en Marathon, en los Cayos de Flores, no sé si ha escuchado usted de eso. A veces Héctor me decían, te invitamos a un convivio o a un cumpleaños o algo así. Yo llegaba y la persona, ese amigo en especial que sabía del tipo de comidas que los adventistas no comemos, él cuando yo llegaba y dice, bueno, aquí está el puerco asado, aquí vamos a servir el puerco, entonces él se levantaba y decía, disculpen mis amigos, pero Héctor no come puerco. ¿Y por qué usted no come puerco? Entonces ahí me daban la oportunidad de explicarle, mira, yo pertenezco a una congregación en mi iglesia donde no comemos esto y esto y esto. No es porque Dios te va a negar la entrada al cielo porque te comas un puerco o algo así, pero son animales que él creó y él sabe que no son limpios. ¿Me entiende? Exactamente. ¿Ve? Y entonces ahí me daban la oportunidad de hablar. Exactamente, y hermano, es muy bonito lo que usted acaba de decir porque... Déjeme aclararles. Sí. El Dios iba a negarle la entrada al que come fuego. La Biblia lo dice. En el cielo no entrarán, dice, ni los que comen esto, ni eso. Está en Isaías y está en Jeremías. Sí, Ve, tremendo entonces. sí. Uno aprende. Por eso él Sí. dijo claramente, esto no y esto sí. ¿Verdad? Por eso déjeme aclararle eso. No, me encanta la aclaración. Tremendo. Quedan 5 minutos, hermano. Ok. unidad en el cuerpo, dice. ¿Cómo es? Dice Efesios 4 del 1 al 3, dice, así yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí podemos ver que lo que es la unidad en el cuerpo, que Pablo estaba preso y se estaba preocupando por la unidad de nosotros. Ese es amor. No Ese es solo de amor, la sí. unidad de los efesios que estaban en aquel momento. Pablo también se estaba preocupando en la unidad de nosotros a hoy en este tiempo. También dice que Jesús no solamente oró por los discípulos, Jesús también oró por nosotros los de hoy en este tiempo. Dice que por los que iban a creer, por los que van a creer. Sí, O sea, exactamente. Jesús no solo oró por los discípulos, Ya, es sino como que por oró nosotros. también por nosotros. Entonces debemos de tener muy en claro y muy importante de que ese es el verdadero amor, hermanos. E imagínense, Pablo estaba en una situación de que estaba preso y en vez de estar pensando en él, Dios mío, sácame de acá, él estaba pensando en Sí, nosotros. Él estaba pensando en la unidad de los efesios y en la unidad de nosotros. Y igual lo hizo Cristo Jesús. Pues el más vivo ejemplo donde dice que los debemos de amar los unos a los otros y perdonarlos nuestras ofensas los unos a los otros. Y el mejor ejemplo que yo tomo es el de Jesús, que Jesús estaba en aquella cruz sufriendo, agonizando, pasando dolor, la Biblia dice que nadie va a sufrir lo que Jesús sufrió. Dice que Jesús fue Más. la persona que más ha sufrido y la que más va a sufrir. Hermanos, ¿y qué fueron las palabras de Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Exactamente. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando yo me refiero, hermano, que cuando se vengan los últimos tiempos y que vengan las pruebas, donde venga la persecución que nos van a acusar, que nos van a meter presos y de todo, tenemos que tener bien en claro que la defensa debe de ser bíblicamente. Cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero la Biblia no dice que Jesús haya insultado a esas personas, o que los haya empujado, o que los haya ofendido. O sea, la defensa de nosotros hoy en día, yo claro, si yo miro una injusticia con alguien, me va a doler. Pero la defensa, ¿cuál tiene que ser? Espiritualmente. Dice que la única defensa que nosotros tenemos que tener cuando empiece esa persecución va a ser con la Biblia, va a ser con citas de la Biblia. Así debe de ser la defensa. Entonces, ¿y cuál otra arma tenemos también cuando estemos pasando un tiempo de angustia y un tiempo de que nos estén acusando o algo? Inclinar nuestro rostro a Dios y orar. Amén. Orar porque Dios también puede parar aquella discusión. Dios puede parar que una persona deje de estar insultando a otra o maltratando a otra. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es orar por las dos personas. Orar por la persona que está agrediendo y por la que está siendo agredida. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga y espero que haya sido de mucha utilidad aprender lo que aprendimos hoy. Dios les bendiga. Amén.